algunos meses. Ojalá tenga usted razón. Le queremos preguntar lo primero por el precio de los carburantes. Desde que yo he anunciado esta mañana que venía usted a Espejo Público, casi todo el mundo, le diría que un 80%, me ha dicho pregúntale sobre las gasolinas, estamos asfixiados. Esa era la primera pregunta que quería hacerle Cristina de la Hoz. Buenos días, señor ministro. Ha hablado usted, ha dicho ayer, categóricamente quieren asumir el precio del combustible en España. Pero ¿qué margen de maniobra real tiene el Gobierno para poder atajar lo que se considera una especie de abuso, porque antes de impuestos estamos pagando de las gasolinas más caras de Europa? Y si esto compromete en cierto modo la recuperación económica de España, habida cuenta de que la subida de las gasolinas supone medio punto del IPC. ¿Hasta qué punto, qué puede decir a los ciudadanos de qué margen de maniobra tiene el Gobierno para actuar? Bueno, en primer lugar, y para conseguir resultados. En primer lugar hay que decir que la fijación del precio de los carburantes, por tanto, tanto de la gasolina como del diésel, es una fijación libre que no está intervenida por el Gobierno. Ni Bruselas permite intervenir a ningún Gobierno en la fijación. Segunda cuestión, es ciertamente inasumible que en un momento, cuando la economía está en recesión, porque está bajando la actividad económica y absolutamente todos los sectores están asumiendo ajustes, que haya un sector donde los precios, en vez de ajustarse, estén subiendo. En tercer lugar, dentro del precio de la gasolina, cada vez que vamos a repostar, en el precio de la gasolina hay tres componentes. El primero, lo que es el coste del combustible. En segundo lugar, lo que es la fiscalidad, es decir, los impuestos que tanto el Estado como las comunidades autónomas gravan ese combustible. Y después está el margen comercial. Pues bien, en cuanto al primero de los componentes, el combustible, es similar prácticamente en todos los países europeos, porque al final el precio del barril de petróleo es el mismo para todos. En segundo lugar, la fiscalidad es distinta, y en España todavía la fiscalidad está por debajo de la media europea. Donde en España hay una diferencia es en el margen comercial. Ligando esta tercera consideración con la primera, que el Gobierno no puede intervenir en la fijación de precios, lo que sí puede el Gobierno hacer, y está dispuesto a hacer, y estamos estudiando hacer entre distintos departamentos, es la adopción de medidas selectivas para que vayan directamente a este sector, para que este sector también asuma una parte del ajuste, porque, insisto, tal como usted decía, no podemos admitir que 4 décimas, 5 décimas del incremento en el IPC del mes de agosto, justamente pasando... ¿De qué medidas selectivas estamos hablando? Sí, una rebaja de la fiscalidad, por ejemplo. Bueno, hemos pedido en primer lugar el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Industria y Energía a la Comisión Nacional de Competencia, que es la que tiene que velar para que se cumplan las reglas de mercado en todos los sectores, que nos digan cuáles son los factores que hay detrás de que ese margen comercial en España sea superior al margen comercial que para el mismo producto hay en otros países europeos. Estamos estudiando también la posibilidad de liberalizar la instalación de estaciones de servicios en autopistas, en autovías y también, por ejemplo, en grandes superficies. Y estamos estudiando también la adopción de medidas que vayan solamente encaminadas a este sector, selectivas, con el fin de que no se produzca ese incremento desmesurado. Es que estamos pagando las gasolinas más caras de Europa solo por detrás de Dinamarca e Italia. Hablo antes de impuestos. Sí, antes de impuestos. Lo veíamos en este grafismo, lo tienen ustedes delante, desde el 2007 a este septiembre. Antes de impuestos, sí, por lo que le decía, el componente del coste de los combustibles es el mismo, el que es superior es el coste del margen comercial que tienen las operadoras. Cristina, ¿querías hacerle alguna pregunta? Sí, la puntualización, sí depende del Gobierno la fiscalidad. ¿Se van a plantear bajar la fiscalidad de las gasolinas para que los ciudadanos no tengan que asumir ese coste tan alto? No, en este momento no está planteado por parte del Ministerio de Hacienda bajar la fiscalidad, porque hay un objetivo que es inequívoco en el Gobierno, que es disminuir el déficit público, no porque sea una obsesión, sino porque mientras no cumplamos la disminución del déficit público, mientras hay un agujero, hay que financiarlo. Y cuando se financia el déficit público ocurre una cosa, que la poca financiación que hay, en vez de ir a las empresas y en vez de ir a los autónomos, que son los que crean inversión y empleo, van a las administraciones públicas. Por tanto, tenemos que disminuir el déficit público, y eso supone subir los ingresos, no se pueden bajar los impuestos, y disminuir el gasto. ¿Le ha convencido, por lo que veo,